Buen día, grupo. ¡Wow! Perfila INE, carro completo para Morena. Dejan a Dante fuera del Senado. Habitantes de Chalco a punto de desarrollar branquias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es El Daily Diario. A 20 días de que los habitantes de Chalco en el Estado de México estén marinándose en aguas negras, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la situación a un problema estructural del drenaje. Eso ya que los habitantes de Chalco son bien mensos. ¿A quién se le ocurre tener una emergencia cuando ya nadie necesita sus votos? También ellos, que no saben calcularle. En la conferencia mañanera dijo que el drenaje de esta nueva Atlantis para gente con tatuajes en las manos, Atlantis es el término científico, es demasiado pequeño para manejar el volumen de agua y está obstruido por basura, probablemente arrojada ahí por el mismísimo Felipe Calderón en persona. En tanto, el número de colonias afectadas aumentó de 2 a 9, con niveles de agua que alcanzan hasta 1,5 metros de profundidad en algunas zonas, suficiente para ahogar a 3 chavos del Toro, uno encima del otro. Está atendiendo Chalco, decirle a la gente de Chalco que está trabajando el gobierno federal, Marina, la Secretaría de la Defensa, Protección Civil, Conagua, el gobierno del Estado. Ayer, por segundo día consecutivo, los vecinos de Chalco Parque Acuático bloquearon la carretera México-Cuautla para exigir una solución al problema. Durante la visita de la gobernadora Delfina Gómez, y a pesar de que ella se sentía como cetáceo en el agua negra, los afectados le reclamaron que el PRI les daba más solución. Yo les pagué a mis compañeros para que votaran por Morena. Les pagué para que votaran. ¿Y qué han hecho? El PRI, que es más rata, el PRI que es más rata que ustedes, hace la solución. Mentiras no dijo. En otro asunto más importante, por lo menos para el gobierno federal, el Instituto Nacional Electoral planea asignar el 73% de la Cámara de Diputados a Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, lo que les permitiría superar la mayoría calificada necesaria para realizar reformas constitucionales y obligar a los mexicanos, si les da la gana, a usar los calzones encima de los pantalones, incluir en nuestras oraciones a López Obrador o votar por Ricardo Peralta en la Casa de los Famosos. De acuerdo con la propuesta que se analizará hoy en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, se les otorgarían 364 de los 500 escaños en la Cámara, a pesar de que en la elección del 2 de junio, Morena y sus aliados obtuvieron solo el 54% de la votación. El INE justifica que la asignación es legal. Sin embargo, algunos consejeros aún podrían presentar una propuesta alterna para limitar esta mayoría calificada. En el Senado, Morena y sus aliados obtendrían 83 de 128 escaños, quedándose a 3 de la mayoría calificada. Por cierto, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, no será senador debido a criterios de paridad de género. Y como de aquí a septiembre ya no alcanza a ponerse chichis, propuso reemplazarlo con Amalia García, que ya las trae de fábrica. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los 5 empresarios más ricos de México, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, la familia Bayeres y María Asunción Aramburu Zavala, ¿qué tal?, que opinen públicamente sobre la posible sobrerepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso. Porque por el bien de todos, primero la lista VIP, Pops. El mandatario enfatizó que busca su apoyo para fortalecer un auténtico Estado de Derecho y combatir la corrupción, por lo que le solicitó manifestar su postura directamente, sin intermediarios. Porque sí, el pueblo es el que manda, pero la opinión de los ricos es la que necesitamos ahorita, no la de una señora en Chalco ahogándose en pipí. También criticó la presión que la oposición ejerce sobre consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral y defendió la necesidad de una mayoría legislativa para impulsar reformas constitucionales y, de paso, inmunidad absoluta en su retiro. Que siga la simulación, que siga predominando el estado de Chueco, el estado de cohecho, no un auténtico estado de derecho. Entonces, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas, Fernando Bayeres y María Asunción Arumbara-Zavala. Tras el llamado del presidente, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, a quien podemos ver en esta foto observando cómo una tortuga está a punto de ensartarse un popote,
Respondió que la mayoría de Morena, el Partido Verde y el PT en la Cámara de Diputados sería un robo. ¿Un robo? Como no pagar impuestos por década, se crea, tío Richie. No se enoje, no me mande a sus seguidores hambriados que le besan las suelas por la oportunidad de una itálica. Es de Chile, hombre. Además, Salinas Pliego cuestionó la afirmación de López Obrador sobre que los empresarios son respetados y escuchados. Ante esto, el tabasqueño comentó que no se daba por aludido y que esperaba una respuesta formal enviada por correo tradicional. La dirigencia nacional del PAN, encabezada por Marco Cortés, se reunió con consejeros electorales para intentar frenar la mayoría absoluta de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Acción Nacional exigió al INE corregir la distribución para reflejar la pluralidad del voto. Para hablar más de este tema, le doy la bienvenida a Noemí Luna, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Noemí, bienvenida. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Muy contenta de poder estar aquí en Abejorro para platicar justamente de lo que tú comentas. Ayer estuvimos en el Instituto Nacional Electoral prácticamente en pleno. Estuvieron 10 de los 11 consejeros y consejeras para dar nuestros argumentos de por qué nosotros creemos que se debe corregir la fórmula de sobrerepresentación. Y te platico a grosso modo. El artículo 54 de la Constitución establece un límite del 8% de sobrerepresentación. Es decir, que después de que se ganan los distritos uninominales, los 300 que corren por mayoría relativa, después hay una distribución de cuántos diputados le corresponde a cada partido con base en su votación. Efectivamente, el artículo 54 dice que el 8% es por partido. Eso es indiscutible. También el 56 de la Constitución, que es donde establece cómo se otorgan las primeras minorías, o sea, el que queda en segundo lugar en el Senado, también dice por partido político. Pero ahí sí tomaron en cuenta la votación de la coalición. ¿Qué es lo que le pedimos al Instituto Nacional Electoral? Que aplique la ley de manera homologada. Que si en el artículo 56 se aplicó el término de coalición, lo haga también en el 54. ¿Por qué? Porque al final del día el espíritu del legislador es que no volviéramos a esos tiempos de un partido hegemónico en donde una sola visión de país dictaba el futuro de México, que eso pasaba antes del 96. Justo la reforma constitucional es del 96 y emana de los diálogos o el seminario de Chapultepec, que es donde se reunieron las fuerzas políticas que existían en ese entonces. Porque recordemos que el 88, pues hubo un fraude sabido por todos, orquestado desde la Secretaría de Gobernación por quien ahora es un secretario de Morena. A ver, Noemí, ahí te voy a tener un momento. Sí. Cuéntame, en caso de que Morena y sus aliados lograran este cometido, ¿cuál será la estrategia del PAN, de la oposición, para frenar las reformas constitucionales que pretenden aprobar fast track en el Congreso? A ver, es que hay que decirlo tal cual. O sea, la primera instancia es el INE. Nosotros iremos otra vez al tribunal si es necesario, porque aparte hemos ido impugnando cada paso. Impugnamos la coalición de Morena y sus aliados, porque también ahí hay un trasvase de votos ilegal. Y pongo un ejemplo. El Verde Ecologista gana 57 distritos. De esos 57, solo 4 son con voto del Verde. Es con voto de Morena. O sea, supieron orquestar esta trampa a la ley desde cómo fueron armando su coalición. Iremos al tribunal. En caso de que el tribunal no nos diera la razón, eso es lo que está en juego, Ale. Nosotros cuando estamos peleando que no se permita la sobre y la subrepresentación, porque con esta proyección que mandan en el dictamen del INE, que se va a votar hoy en comisiones y que el viernes se votará en el pleno del INE, hay una sobre representación de la coalición de la Cuarta Transformación de más del 13%, pero también hay una subrepresentación de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN también del 13%. O sea, esto distorsiona la composición de la Cámara de una manera brutal. Estamos hablando de una tercera parte de la Cámara y entonces ahí viene lo de fondo. Tendrían la mayoría calificada para efectivamente reformar con un proceso también anómalo la Constitución. ¿Y por qué digo que un proceso anómalo? Porque en febrero el presidente de la República manda 18 iniciativas. Las dejaron en la congeladora porque no tenían condiciones en ese momento. Después del 2 de junio, cuando ven que se puede dar este tema de la mayoría calificada a su favor, inmediatamente mandan a la Comisión de Puntos Constitucionales a que dictamine para que haya un dictamen listo para en septiembre.
inmediatamente intentar sacar las iniciativas, muchas muy peligrosas. A ver, aquí te haré una pregunta. Viendo todo este escenario, conociendo que esto es un movimiento político, es muy claro, ¿por qué no hicieron algo antes? Por ejemplo, ¿tú consideras que hay que modificar la ley para evitar la sobrerepresentación o crees que ya es clara al respecto? Hay que modificarla. Y si hay que modificarla, ¿por qué no se modificó antes? Justo te comento, o sea, 1996 se modifica para que no exista una mayoría calificada de un partido hegemónico. Participó el PAN en esa reforma, por supuesto. Se establece partido político porque en ese entonces las coaliciones no existían. Cuando las coaliciones vienen a ser una figura, recordemos en el 2000 que incluso se permitía que hubiera una sola lista por coalición. Que el Verde Ecologista en ese entonces, aliado del PAN en ese entonces, iba en una lista de representación proporcional junto con nosotros. Pero ahí también era un error. ¿Y por qué era un error? Porque aprovechan los votos de otro partido, como lo están haciendo ahora con Morena, para ir sobreviviendo. Entonces se corrige, y se corrige en que las listas vayan separadas. Y entonces sí hay una reforma en ese entonces en el COFIPE que establece la coalición. Sin embargo, no se reforma la Constitución. Ya no había una mayoría calificada en la Constitución, en el Congreso que permitía las reformas constitucionales. Pero nosotros sí hemos impugnado cuando ha habido distorsión a esta fórmula. Lo hicimos en el 2018. Lo hicimos en el 2021 y lo hacemos ahora en el 2024. La diferencia del proceso 2024 a otros procesos, o sea, las novedades que vienen a saltarnos ahora, es que por primera vez se intenta que un partido con menos votos tenga más diputados que un partido que tuvo más votos. Entonces ahí estamos lacerando el derecho humano que las y los mexicanos tenemos, no solo de votar, de vernos representados. Ahí está el gran dilema, porque en términos de primacía de derechos, el derecho humano tiene primacía. Al final del día, en México hubo una reforma en el 2012 que dice, ya son derechos humanos, no garantías. Es decir, no te lo garantiza el Estado, te reconoce el Estado lo que como por el hecho de ser humano tienes. Y ese es también hay derechos humanos en su vertiente político-electorales, y es a lo que nosotros estamos apelando en la argumentación, así como a la interpretación del artículo 56. Y hay uno más. Hay un solo artículo en la Constitución, porque reitero, en la reforma que ha trascendido, pues no existían las coaliciones, pero hay un artículo que sí habla de coaliciones. Es el último artículo reformado en este tema, es el artículo 59, para efectos de reelección de senadores y diputados. Y ahí sí vincula al partido como una coalición. E iría más allá, Ale. Al final, para eso están facultados los tribunales, para la interpretación de la ley, no a modo, pero el derecho no debe estar alejado de la realidad. Y una de las interpretaciones debe ser con base al espíritu del legislador. ¿Por qué los diputados de ese entonces reformaron la ley? Y en la iniciativa de 1996, en la exposición de motivos, sí hablan de fuerzas electorales. Que no me vengan a decir que la Cuarta T no es una fuerza electoral. Claro. La propia secretaria de Morena lo dijo. Vamos separados para tener la mayoría calificada, que al final del día es una sola visión del país. Tienen una agenda compartida. Eso es algo que tendrá que definir la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Tú qué estimas o cuál ves que podría ser el resultado? ¿Tú crees que esta Sala Superior, influenciada ya por Morena, logre hacer su trabajo, una interpretación constitucional, convencional de esta situación? ¿O cuál es tu pronóstico? Mira, yo veo tres cosas. Una, apelamos primero al criterio de las y los consejeros del Instituto Nacional, que tal vez haya un voto diferente, o sea, que no vaya por unanimidad de los 11 votos el proyecto de la repartición de los curules vía representación proporcional. Después, en el tribunal, creo que tienen encima de sus hombros la decisión más difícil que habrá tomado el tribunal, porque no estamos jugando la conformación del Congreso, estamos jugando el modelo de país que tendríamos en las próximas décadas. Y perdón que ponga este ejemplo, porque luego les caemos súper gordos a quienes nos oyen cuando los panistas decimos, ahí está Venezuela. O sea, no estamos exagerando. Es el manual de una dictadura, de cómo va terminando con la división de poderes, cómo atenta contra los organismos autónomos, porque ahí viene también una iniciativa que desaparecerá al INAI, cómo se apodera, y al final no hay pesos ni contrapesos que limiten el poder.
¿Que lo hubo en el pasado? Claro, Ale, lo hubo. Hubo excesos en el pasado, hubo corrupción en el pasado. El tema es que ahora lo replican y su único argumento es decir, lo hicieron en el pasado. No, y son excesos en esteroides, o sea. Exacerbados. Sí. Pero bueno, y la otra, te decía que eran tres, o sea, una, el INE, el tribunal, y la otra, recordemos que en el Senado no tienen mayoría calificada. Que habría 3 diputados que faltan para la mayoría calificada. Por supuesto que van a ir a tratar de corromper, por supuesto. Como lo están haciendo con los ministros, porque sobre los ministros hay una presión del Ejecutivo encima terrible. Pues ojalá que los juzgadores, no solo apegados al derecho, que así debe ser, pero que también entiendan que deben de actuar con ética como nunca. En sus manos está el futuro del país, porque la ciudadanía fue clara, Ale. La ciudadanía votó ya en una votación efectiva, que es la que vale, vaya. El 54-46. El 54-46, 46% de los mexicanos dijo no estoy de acuerdo, pero ya la votación efectiva, o sea, ya cuando quitas la del PRD que le quitan el registro, cuando quitas votos nulos, el 56.9 es para el oficialismo. Lo reconocemos, o sea, pues nadie discute que hubo una mayoría que quiso que así sea, pero más del 40 dijeron no. Y ese 40 debe estar representado en el Congreso para obligar al diálogo, para obligar a que siga existiendo esta división de poderes que es enriquecedora en una democracia y que debe existir en un modelo republicano. Claro, finalmente te pregunto, en un ejercicio de autocrítica, ¿cuál consideras tú que es la responsabilidad de la oposición en todo esto? O sea, ¿cómo colaboró la oposición para que llegáramos hasta aquí? Mira, yo estoy convencida que el PAN debe entrar, ya entramos, pero que debemos profundizar en un gran examen de conciencia. ¿Cuáles fueron los errores del pasado? También, ¿por qué dejamos de convencer a la ciudadanía? Porque al final, insisto, reconocemos que hay una mayoría coercionada por los programas sociales, que al final del día ahí hay 24,000 servidores de la nación que en lugar de realmente ser funcionarios públicos están tocando las puertas para convencer a quienes reciben programas públicos a favor de Morena, con un presidente que nunca sacó las manos de la elección, con la intromisión del crimen organizado, pero bueno, al final, haya sido como haya sido, los mexicanos votaron una mayoría por Morena. Entonces nosotros reflexionar cómo seguimos siendo un partido atractivo para las y los mexicanos, pero sin perder nuestra brújula. Y nuestra brújula de actuar son nuestros principios de doctrina, que aparte son atemporales y que defienden la libertad en todas sus expresiones. Y a eso apelamos. ¿Qué dejamos de hacer? Bueno, en su momento también hubo errores en los gobiernos que hay que reconocer. Perdón que lo diga tan claramente, pero el tema de García Luna ha pesado terriblemente sobre el PAN cuando ni panista era el hombre. Pero al final del día, el diagnóstico en gran medida de que hubo errores, tiene razón. El problema que no dice Morena y que hay una generación que no lo vivimos es que los mismos actores que construyeron el PRI como partido hegemónico y que le hicieron daño a este país, ahora están en Morena. Esa es la realidad. Y eso es lo peligroso para México, que hay un salto al pasado, o sea, pareciera que estamos viviendo en los 70. Claro, pero no consideras, y ya con esta pregunta cierro, ¿no consideras que fue un error que, entendiendo que lo que significa el PRI en el imaginario colectivo, hayan ido en coalición y ahorita estemos en estas circunstancias? Mira, en el 2021 la coalición funcionó. Y funcionó al nivel que durante 3 años la oposición actuamos como un bloque de contención en las cámaras. Al final del día fue un ejercicio que se hizo desde el Consejo, ir en coalición, tal vez haya partidos que les funciona más el egoísmo, y me refiero a egoísmo. Movimiento Ciudadano acrecentó su votación, sí, pero jugó como división de la oposición que permite que Morena ganara con más facilidad. Es decir, ¿a qué apeló el Consejo Nacional del PAN? A poner a México encima de los intereses del partido. ¿Pudo ser un error o no? No lo sé, el tiempo lo va a ir diciendo. Al final del día, lo que sí creo es que el PAN va a estar ahí como oposición y que no nos vamos a doblegar ante las intentonas del poder. Sabemos plantarle cara al autoritarismo y ahí vamos a estar en la Cámara de Diputados para defender ese voto de los que sí creyeron en una visión de un país con libertades, en un país donde se tenga que rendir cuentas, en un país con transparencia, en un país donde la impartición de justicia de verdad sea pronta y expedita. O sea, esta reforma al Poder Judicial no habla realmente de la impartición de justicia del fuero común, no toca las fiscalías, o sea, habla del Poder Judicial de la Federación, porque pareciera más una venganza contra un poder que ha detenido proyectos autoritarios. Pues con eso nos quedamos, Noemí. Gracias por haber estado aquí. Al contrario, Ale, muchas gracias.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que Tatiana Cloutier será la nueva titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, una entidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores que apoya a los mexicanos que viven en el exterior. Sheinbaum señaló que Cloutier continuará residiendo en Nuevo León porque de todos modos ahí se creen gringos y que ambas han discutido este nuevo rol. Decidió quedarse, ella vive en Nuevo León, decidió quedarse ahí y ella me dijo a mí lo que me gustaría y lo hemos estado platicando, entonces ella nos va a ayudar mucho. Y la idea es que Juan Ramón de la Fuente, el canciller, atienda personalmente el tema de los consulados, particularmente Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, aunque la presidenta electa dijo respetar el paro en el Poder Judicial, señaló que no comparte la postura de los inconformes y defendió la iniciativa presidencial con las mismas palabras y tono de Andrés Manuel. Ya saben, que busca democratizar la elección de jueces, que separar el poder económico. Pues respetamos su protesta, pero no coincidimos. Está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, cuyo apellido Mier data de los años 1200, advirtió que el paro de jueces y empleados del Poder Judicial no detendrá la reforma judicial. Mier acusó a los manifestantes de estar influenciados por jueces y magistrados, a lo que todos los trabajadores del Poder Judicial respondieron: ¿a poco no sabes cómo funcionan las protestas, papito? Posteriormente, Mier, dándoselas de conocedor, recitó el mismo discurso de López Obrador sobre cómo la reforma no violará los derechos laborales de nadie, a menos que trabajen en el Poder Judicial. Además, anunció que Morena incluirá una propuesta del presidente López Obrador. Pero si todo es ya una propuesta del presidente López Obrador, de proteger a jueces que manejen casos relacionados con el narcotráfico, por lo que se espera que en el presupuesto 2025 se destinen 500,000 millones de pesos en detentes, pero de los chingones, de Malverde y así. No hay que olvidar que el 67%, el 57%, casi el 60% de quienes se manifiestan tienen una relación directa familiar y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y de jueces. Y ellos son los que utilizan esta incertidumbre. Este miércoles comenzó la suspensión de labores por tiempo indefinido en el Poder Judicial de la Federación. La juez federal Juana Fuentes Velázquez advirtió que la reforma nos encamina a una crisis constitucional sin precedentes. El equipo de leguleyos, legaloides y lameloides reporteros de Abejorro Media tiene los detalles. ¿En dónde están? ¿En dónde están los diputados que nos iban a escuchar? ¿En dónde están? ¿En dónde están? La madrugada de este miércoles, jueces y magistrados iniciaron formalmente su paro indefinido de labores para detener la discusión del dictamen de reforma constitucional en la Cámara de Diputados. Desde las escalinatas del edificio sede de San Lázaro, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Juana Fuentes Velázquez, informó que ninguna autoridad ni legislador se ha acercado para iniciar el diálogo. Nos encaminamos hacia una crisis constitucional sin precedentes. Una crisis que, de no ser detenida, dejará cicatrices profundas en nuestro tejido social. Por estas razones, hemos decidido, junto a cientos de personas juzgadoras comprometidas con la justicia, la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país a partir de este 21 de agosto. La jueza reiteró que la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus cambios son una afrenta a la independencia judicial y colocan en crisis al país. Información para Abejorro Media. La dirigente de Morena, el partido y Morena Siljovi, Mario Delgado, anunció que convocarán a un Congreso Nacional el 22 de septiembre para elegir una nueva dirigencia, misma que se prevé quede a cargo de un tal Andreu Lanuel Mópez. La próxima secretaria de Educación Pública mencionó que la recomendación provino de Claudia Sheinbaum y que una vez que el presidente la palomeó, pueden confirmar que la nueva dirigencia asumirá funciones el 1 de octubre. Este lunes llegaron a Culiacán 600 militares adicionales, sumando un total de 1,000 elementos desplegados en menos de un mes para reforzar la capital del estado. Aún no se aclara a cuál grupo del narcotráfico apoyarán esta vez. La llegada de estas fuerzas federales responde a recientes asesinatos vinculados a la captura de Ismael Zambada,
y la entrega de Joaquín Guzmán López. Sí, esa misma que el gobernador Rubén, el empollador violento Rocha, había asegurado que no iba a provocar una oleada de asesinatos. Como ahogándose por traerlos en la garganta, el gobernador ahora sí manifestó preocupación por posibles enfrentamientos dentro del cártel de Sinaloa y pidió a los generadores de violencia no afectar a la ciudadanía. Bien, señor, ahora véase a un espejo y prometa no volver a tenderle una trampa a ningún capo. Ahora vamos a nuestra sección, Me Mama Opinar. En el municipio de Chalco, Estado de México, la temporada de lluvias dejó 650 viviendas inundadas, una persona fallecida, más de 2,000 personas afectadas y cientos de familias que lo perdieron todo, desde su patrimonio hasta sus fuentes de empleo. Toda esta gente lleva 20 días sobreponiéndose a lo que significa vivir rodeados de aguas negras, comiendo entre gusanos, olores fétidos y durmiendo en sus azoteas, quienes pueden, porque el agua va de los 40 centímetros al metro de altura dentro de las viviendas. La triste realidad es que las imágenes de Chalco sumergido no son nuevas. Cada temporada de lluvias trae consigo el mismo patrón de devastación, pero este año la situación es más crítica que nunca. Empezando porque la construcción del colector Solidaridad, que supuestamente se realizaría en 6 meses, cumplió un año de retraso. En 2022 se presumió una inversión de 115 millones de pesos para terminar con las inundaciones de 22 colonias de Chalco que durante décadas habían pasado complicaciones por el agua, pero el proyecto no ha concluido y tampoco ha resuelto las anegaciones. Como consecuencia de la negligencia gubernamental, se calcula que cada familia invierte entre 30,000 y 35,000 pesos por casa para recuperar tan solo una parte de lo que tenían. Pequeños negocios han perdido sus inventarios, viviendas son ahora inhabitables y el costo de reparación supera por mucho la capacidad de las familias afectadas. Además, las pérdidas agrícolas se traducirán en una crisis alimentaria para los productores locales que verán reducidos sus ingresos de manera dramática. Pero el impacto económico es solo una parte del problema. La crisis sanitaria que se avecina es todavía más preocupante. El agua estancada, llena de desechos y contaminantes, es un caldo de cultivo para enfermedades, por lo que el riesgo de brotes de infecciones gastrointestinales, dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos es inminente. Y mientras tanto, el gobierno del Estado de México solo guarda silencio. Lo más indignante de todo es que mientras miles de personas lidian con los estragos de las inundaciones, se enfrentan también a un gobierno inútil que no ofrece solución alguna. A una gobernadora que en medio de la desgracia se atreve a decir a los vecinos, ¿para qué compran aquí? ¿Qué podemos esperar después de eso? Lo que podría haberse evitado con acciones preventivas se ha convertido en un desastre con profundas consecuencias económicas y de salud para la comunidad. Los discursos que Delfina hizo durante su campaña se desvanecen frente a un Chalco olvidado. La falta de previsión, la escasa inversión en infraestructura y la nula capacidad de respuesta ante la emergencia evidencian una gestión desconectada de las necesidades de la gente que entre aguas negras espera el cambio prometido. En temas internacionales, 2 estados miembros de la Unión Africana han registrado 18,910 casos de Mpox y 541 muertes en lo que va de 2024. Además de la República Democrática del Congo, los otros países afectados son Burundi, ¿los del reto?, la República Centroafricana, la República del Congo, Nigeria, Camerún, Sudáfrica, Liberia, Muchilanga, Ruanda, Uganda, Costa de Marfil y Kenia. El mexico-británico Manuel Guerrero, Manny Warrior cuando anda por allá, regresó a México tras haber sido encarcelado y torturado en Qatar debido a su orientación sexual. Al llegar agradeció el apoyo recibido y denunció la situación que enfrentan las personas LGBT en ese país, destacando las violaciones a los derechos humanos. Su hermano Enrique anunció la creación de Shuma, una organización dedicada a defender casos similares de abuso de poder. En el segundo día de la convención demócrata en Chicago, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama llamaron a todos los estadounidenses a acoger a la candidata presidencial del partido, Kamala Harris. El exmandatario también atacó a Donald Trump, asegurando que su visión es limitada y estrecha y que el mundo lo ha hecho sentirse amenazado por la existencia de 2 personas trabajadoras y negras. El demócrata también se refirió a Trump como un multimillonario de 78 años que no deja de quejarse de sus problemas. Por su parte, Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa del Republicano, dijo que su ex jefe no tiene empatía, moral ni fidelidad con la verdad y que votará por Kamala Harris en noviembre, a quien los senadores Chuck Schumer y Bernie Sanders elogiaron. El senador y lesbiana de 90 años, Bob Menéndez, a verlo, ahí sí ves, renunció a su cargo tras ser declarado culpable de 16 cargos de corrupción y soborno, lo que en México se conoce simplemente como hacer carrera en el PRI.
Este martes puso fin a su carrera política, en la que se posicionó como una importante figura demócrata y el más destacado de la comunidad hispana, al convertirse en el primer latino en presidir el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. ¡Ah, wow! Que tenía que ser latino y demócrata. Si alguien le va a dar argumentos a Trump, vamos a hacerlos de casa. Menéndez fue declarado culpable de soborno cuando recibió un Mercedes-Benz convertible valorado en $60,000 para su esposa Nadine. ¿Hacerlo por una morra? Latino. ¿Hacer la nacada de pedir un Mercedes? Latino. ¿No saber esconder la corrupción? Eso sí fue su lado gringo. Siento. La Oficina Estadounidense de Control de Activos Extranjeros, o como Mario Delgado le conoce, la Oficina de Extranjeros, anunció este martes sanciones contra el expresidente de Haití, Michel Joseph Martelly, por su complicidad en el tráfico ilícito mundial de drogas. El organismo acusó a Martelly de abusar de su influencia para facilitar el tráfico de drogas, como la "pruébala, es cocaína", hacia Estados Unidos. Como resultado de las sanciones, las instituciones financieras estadounidenses tienen prohibido otorgarle préstamos o proporcionarle créditos. Que tampoco nos hagamos, es haitiano. No es como que los bancos gringos estuvieran peleando por prestarle dinero. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Sí, pero no se pierdan más tarde, La Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos, compártanlos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Vaya a seguirme a todas las redes sociales. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.